Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Vamos a seguir lo que iniciamos la semana pasada en Romanos capítulo 6. Para los que no estuvieron la semana pasada, animamos a que aprovechen de lo que Michael envió, el enlace en YouTube para la enseñanza. Es un pasaje muy importante, Romanos 6, 1 al 14, que era la mayoría de la enseñanza, 2 versículos al final del capítulo 5. Es muy importante entender las provisiones de Dios para nosotros andar en victoria sobre el pecado. Vamos a seguir con este plan en esta mañana. El mismo autor, el mismo tema, pero desde un enfoque complementario. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos por tu palabra, por el privilegio que tú nos das de poder compartirla. Abre nuestro entendimiento para poder comprender y tomar decisiones apropiadas. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué significa que no estamos bajo la ley? Versículo 14 del capítulo 6 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Siendo que la salvación es por gracia, implica que podemos pecar y no importa. Implica que si tenemos buena doctrina, o sea, entendemos la Biblia y la predicamos, que podemos vivir de acuerdo a nuestro criterio y no las enseñanzas de Dios. ¿Está bien sobornar de vez en cuando? ¿Está bien embriagarse de vez en cuando? Ya que soy cristiano, ¿no soy libre de la ley? ¿Está bien si no cumplo mi palabra? Porque ya soy convertido y mi salvación no depende de mis obras. ¿Está bien gastar mi dinero como yo quiero porque Dios me lo entregó? Definitivamente la respuesta a todo esto es no. De ninguna manera hay licencia para pecar. Vamos a hacer un repaso breve de la semana pasada para ayudarnos a recordar cosas esenciales. Los primeros 14 versículos hablaban de la unión del creyente con Jesucristo.
Esa identificación conduce a la santidad. Vamos a seguir con este repaso. La provisión de Dios a favor de los creyentes para ayudarnos a vivir en santidad de vida. La gracia de Dios es mayor que el pecado. Implica que no tenemos que seguir siendo dominados por el pecado. La gracia de Dios es más abundante, más grande que el pecado. Hemos muerto al pecado en Cristo y no debemos seguir viviendo en el pecado. Fuimos unidos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Esta unión implica que la resurrección es para andar en vida nueva, una vida distinta, una vida totalmente distinta a la vieja vida nuestra antes de conocer a Jesucristo. Nuestro viejo hombre, nuestra vida con sus características antes de Cristo, fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado, hablando de la naturaleza pecaminosa, quedara sin poder para dominarnos, para que no sigamos sirviendo al pecado. Hemos sido justificados del pecado. Esto tiene carácter judicial porque Dios, como juez supremo, declara sin culpa al hombre pecador con base en la muerte sustitutiva de Cristo. La apropiamos por la fe. Provisiones de Dios para que no sigamos dominados por el pecado. Pero con base en estas provisiones, Dios nos da ciertas obligaciones. Debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Siendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesucristo, es la verdad. Y debemos tomarlo en cuenta. No debemos permitir que el pecado siga reinando en nuestro cuerpo mortal para tener que seguir obedeciendo sus deseos pecaminosos. Responsabilidad de nosotros parar lo que está en proceso en dependencia del poder de Dios. Tampoco debemos seguir presentando nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Los miembros siendo los ojos, los oídos, el cerebro, la boca, las manos, los pies, etc. Debemos presentarnos a nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, como presentando sacrificios del Antiguo Testamento, y presentar nuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Responsabilidades nuestras con base en las provisiones de Dios. Y puesto que estamos bajo la gracia de Dios, el pecado no tiene que seguir dominándonos. El versículo 14. Eso es un repasito de algo demasiado importante para cubrir en pocos minutos. Por eso que vale la pena conectarse con ese enlace para poder prestar atención. El enfoque de esta mañana, en los versículos 15 al 23, los cristianos necesitan tomar decisiones o van a seguir siendo esclavos del pecado. Pueden someterse a Dios para ser su esclavo, siervo o esclavo de Dios. La única libertad se encuentra en ser esclavo de Dios porque van a experimentar vida genuinamente. Esclavitud tiene una connotación negativa para muchos de nosotros. Sin embargo, ser esclavo de Dios es todo el contrario, como vamos a examinar. La pregunta semejante en los versículos 15 y 16, voy a leer los versículos 15 y 16, pueden seguir en sus Biblias. Romanos 6, 15 y 16. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia?
Entonces encontramos la pregunta del versículo 1, si debemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde aún más. Si la gracia es mayor que el pecado, pues si pecamos mucho, la gracia, mostramos la grandeza de la gracia. Y Pablo dice, claro que no. Pero la pregunta aquí es, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? La respuesta es la misma. No, Señor, de ninguna manera. ¿Cómo se te ocurre pensar esto? Meganoito en el griego allí lo dice en el versículo 1 y el versículo 15, exactamente lo mismo. De ninguna manera, imposible. En el versículo 1, el error fue pecar más para experimentar más gracia. Era inconcebible. Uno no comprende lo que ha sido el sacrificio de Jesucristo. En el versículo 15, el error está en que se puede pecar mucho porque la gracia ha reemplazado la ley. Ya no hay restricciones. No es entender nada de lo que dice la palabra tampoco. Pablo presenta dos esclavitudes aquí. La palabra doulos significa esclavo, donde la persona está obligada a someterse a su amo y obedecerlo. A veces se puede traducir como siervo, pero el concepto de esclavo es apropiado aquí, porque uno está dominado por el pecado antes de conocer a Jesucristo. La naturaleza de la esclavitud. Si nos sometemos a alguien como esclavos para obedecerle, somos esclavos de esta persona. La libertad de la ley no quiere decir que tenemos licencia para pecar, de ninguna manera. Los cristianos siguen siendo esclavos, pero el amo ha cambiado. Cuando éramos esclavos al pecado, era para muerte. Al ser esclavos de la justicia moral es diferente. El pecado conduce a una ruptura en la comunión con Dios. La obediencia a Dios permite experimentar la justicia moral. Dos esclavitudes, al pecado o a Dios. Una vez que decidimos a quién vamos a obedecer, llegamos a ser esclavos de esta persona. Las opciones presentadas aquí son sencillamente o el pecado o Dios. ¿Quién va a ser el amo? Aún para nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, hay que preguntar, ¿quién es nuestro amo? ¿Es el pecado o es Dios? Uno es esclavo del uno o del otro. No hay camino parcial. Pues a veces sí, a veces no. No hay terreno neutro. Ser esclavos del pecado implica que obedecemos a un amo dominante, engañador y hostil. No nos trata bien, siempre perdemos. No hay valor en el pecado. Un amo dominante, engañador y hostil. Maltrato. No hay ganancia. Al contrario, Dios es lleno de compasión, misericordia y amor. Nos trata con ternura y siempre de acuerdo con su justicia. Nuestra esclavitud a Él nos permite realmente vivir y ser libres del pecado. Vamos a disfrutar de la vida bajo la dirección de Dios.
Muchos piensan que no pueden confiar en Dios, porque quizás Dios tiene un plan y no me va a caer bien. No es el caso. No es el carácter de Dios. Hay un contraste entre las dos esclavitudes. Se desarrolla más en los versículos 16 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. El principio se nota aquí. Éramos esclavos del pecado desde el nacimiento. El verbo es copetérito, quiere decir acción continua del pasado. Enfatiza la costumbre anterior. Es nuestra naturaleza. Impulsarnos a vivir para nosotros y no tomar en cuenta a Dios. Naturalmente obedecíamos al pecado en muchos aspectos. Pero los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, ya cambiamos nuestro amo. Es una decisión que está hablando aquí, una decisión definitiva, indicando el momento de la conversión. Al recibir el mensaje del Evangelio, respondimos de corazón. La fe en Cristo, indicado por obedecer de corazón al Evangelio. Eso es lo que está hablando allí. Nuestra respuesta, arrepentimiento y fe en Jesucristo. Y dice, fuimos entregados. Un verbo pasivo, voz pasiva. Nosotros recibimos la acción. Otro toma la acción. ¿Quién toma la acción aquí? Dios. Recibimos esta acción. Dios nos entregó a la doctrina, al Evangelio. Dios es el que toma la iniciativa en nosotros. Se utiliza esa palabra, ser entregados, en Romanos 1. Quizás ustedes pueden recordar, en sentido negativo, los pecadores fueron entregados a niveles más profundos de pecado y depravación. Fueron entregados a peor estado cada vez. Aquí es el contrario. Fuimos entregados a la doctrina, la forma de doctrina. Jesucristo, por la gracia. La salvación por Jesucristo, por gracia. Pablo quiere aclarar dos puntos. Primero es liberación del dominio del pecado. Comienza con fe en Cristo, mostrado por nuestra unión con Cristo en su muerte, en la parte inicial del capítulo 6. Liberación del dominio del pecado comienza con la fe en Jesucristo. No podemos escapar el dominio del pecado sobre nosotros independiente de Jesucristo. Y también esa liberación del dominio del pecado continúa al seguir obedeciendo esta doctrina. Como la vida nueva de la resurrección. Andamos en vida nueva. No tenemos que seguir esclavizados al pecado, dominados por pecado. Todo esto es debido a la gracia de Dios. Todo lo anterior es obra de Dios. No es obra humana. Somos libertados del pecado. Y otra vez una voz pasiva indicando la obra de Dios. En el versículo 18. Pero también llegamos a ser esclavos. Voz pasiva indica que Dios nos puso bajo un nuevo amo y un nuevo ambiente de justicia para poder servir. El lenguaje muestra las obligaciones de la gracia. Podemos pensar aquí,
¿Pertenecemos totalmente a Dios? ¿Tenemos una obligación total con Dios, nuestro amo? ¿Tenemos un compromiso total? Tenemos que rendir cuentas totalmente. Pero ante un Dios misericordioso, ante Dios amoroso, esclavos de Dios no es algo negativo. Esclavo de Dios es libertad para poder vivir para Dios y no seguir esclavizado al pecado. Se nota en el versículo 19 el desarrollo. Primeramente, la figura de la esclavitud. Por un lado, vamos a leer versículo 19. Hablo como humano, dice Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. La figura de la esclavitud no es completamente apropiada. Está diciendo Pablo aquí, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Es contrario a lo que pensamos de una relación personal y de amor con Dios. Hay algo distinto en la presentación que parece un poquito anormal. Pablo utiliza este lenguaje por nuestra humana debilidad. Se refiere a la inhabilidad de hacer buenos juicios morales, naturalmente. No discernimos correctamente el bien y el mal. Nos justificamos fácilmente. Sí, yo hice esto, pero pues hubo estas razones. No pude hacer otra cosa. Fácilmente nos justificamos. Pero tenemos comparación y contraste. Presentamos nuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad en el pasado. En nuestra vida antes de Cristo estábamos presentando nuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, el pecado. Indica un proceso de deterioro espiritual y moral. La gravedad era el capítulo 1 de Romanos. Se muestra el declive tan grave. Este es nuestro mundo en el cual vivimos, pero no tenemos que vivir como los demás en el mundo. Un deterioro espiritual y moral. Pero Pablo da un imperativo para presentar nuestros miembros para servir a la justicia. Cuando es imperativo, es que nosotros tenemos que tomar una decisión, una acción. Es una responsabilidad que tenemos. Y es para nuestra santificación. Aquí hablando de santificación progresiva. Nuestro crecimiento en santidad. Nuestro crecimiento a la semejanza del Señor Jesucristo. Enfatizando aspectos de carácter. Un proceso de ser renovados y transformados a la imagen de Jesucristo. Es un proceso. Ya que somos siervos de la justicia, requiere acción. Una respuesta inmediata al cambio hecho por Dios. Cuando habla de presentar nuestros miembros para servir a la justicia, está hablando de la decisión de dedicarnos a Dios y a su servicio. Se debe usar el mismo celo y pasión que usábamos para pecar, para dedicarnos y servir a Dios. Aún mucho mayor. Pasión por Dios y no pasión por pecados, que era parte de nuestro interior. Nos está exhortando, nos está mandando
a presentar nuestros miembros. Lo había dicho anteriormente. Versículos anteriores, específicamente versículo 13. Está diciendo algo muy parecido allí. Tenemos el fin de lo que Pablo está compartiendo sobre esto, ¿no? Versículos 20 al 23. Vamos a leerlos. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay estructura de estos versículos. Primeramente, en los versículos 20 y 21, habla de las consecuencias de la vida antes de la conversión. Cuando éramos esclavos del pecado. También muestra el contraste con la vida después de la conversión, en el versículo 22, distinto. Y en el versículo 23 da un resumen de los dos principios. Un resumen. Uno conduce a muerte, otro a vida eterna. Analizamos más de cerca el versículo 20. ¿Por qué? La palabra que inicia allí explica el motivo por el cual los creyentes no deben continuar en el pecado, sino deben presentarse como esclavos de la justicia. El motivo por el cual no debemos continuar en el pecado. La gente se siente bien, normalmente siendo libres de reglas y compromisos. Eso es el deseo de muchos. Quieren ser independientes. Sin embargo, hay consecuencias de esa situación. Estábamos libres de la justicia por ser esclavos del pecado. No sabíamos otra cosa. Y la pregunta, ¿qué fruto teníamos en ese tiempo? Nada bueno. No era fruto delicioso, no era un carácter excelente. Todo el contrario. Incluye cosas como actos malos, hábitos malos, carácter malo, la forma de hablar mala. Pero dice también que ahora produce en el creyente vergüenza. Yo quisiera compartir una historia verídica. Sucedió en los Estados Unidos hace un número de años. Escuché por televisión en el momento un noticiero, un señor compartiendo algo que tiene que ver con vergüenza. El señor Duke Cunningham, esto es conocido ampliamente en los Estados Unidos, estuvo en la Armada por 20 años en los Estados Unidos. Piloto, excelente. Cuando estaban en la guerra de Vietnam, tenían estos combates aéreos donde tenían que hacer maniobras, ponerse en posición para tumbar al avión del enemigo. Pero ellos estaban intentando hacer lo mismo. Este tipo era uno de los mejores, él y otro compañero, uno de los mejores. Según entiendo, la película Top Gun fue hecho tomando en cuenta su vida. Obviamente con la libertad de que te toman allí en el cine. Después de salir de la Armada, después de 20 años, fue elegido para un puesto
en el Congreso de los Estados Unidos, la Casa de Representantes, y fue reelegido porque este término de 2 años, por muchas ocasiones. Vivía en San Diego, California. Llegó a un momento cuando tenían una lista de crímenes que había hecho, que él llegó a no seguir buscando elección. Pero dice que públicamente declaró su inocencia porque no tenía fuerza suficiente en sí mismo para enfrentar la verdad. Entonces engañó a su familia, a su equipo de trabajadores, a sus amigos, a sus colegas, al público y a sí mismo. Pero ya está reconociendo en el momento de ir a prisión. Manifiesta remordimiento y dice que la verdad es quebranté la ley. Oculté mi conducta mala, deshonré el puesto que tenía en el Congreso. Contratos ilegales por sumas muy significativas. Dice que sé que voy a perder mi libertad, mi reputación, mis posesiones y, más importante, la confianza de mis amigos y familia. Dice, en mi vida he conocido gran gozo y gran tristeza. Y ahora mismo conozco vergüenza grande. Impactante el reconocimiento. Después de años de estar haciendo cosas malas. No sé nada si era creyente o no, tengo grandes dudas. Pero creyentes pueden pecar igual que no creyentes. Estamos conscientes de esto. Todos pecamos. Pero estaba escondiendo su mala conducta y presentándose como alguien recto. El pasaje indica un punto crucial para la santificación del creyente. No estar contento con nosotros mismos, querer ser como Cristo, no estar satisfechos con quienes somos en este momento. Queremos crecer, queremos desarrollarnos en todo aspecto de nuestro carácter. El fin de ser esclavo del pecado es muerte. Estamos hablando de muerte espiritual, que es la separación de Dios. Estamos hablando de muerte eterna, una condición irremediable después de la muerte. Ya no hay remedio. Ya es definitivo. Uno está separado de Dios por toda la eternidad. Para los creyentes que pecan, produce una experiencia de muerte en el presente para los que no obedecen la palabra. No estamos hablando de cortar la relación con Dios, pero estar viviendo bajo un mundo no sano. Incluye la falta de comunión con Dios. Rompe la comunión con Dios cuando permanecemos en pecado. Un sentido de culpa que se basa en una culpa real. No es solo sentimientos. La falta de luz y claridad en la vida.
dolor físico, como vamos a leer en 2 Salmos, la falta de deseo de reunirse con creyentes. Me acuerdo hace años, una señorita que no era de Koinonia me acercó a mí y a otro compañero rogándonos que quería participar en los grupos familiares que tuvimos de universitarios. Cuestionamos su motivación, presentamos lo que eran la realidad del grupo y la necesidad de rendir cuentas. Sí, lo necesito. Tengo un prima que está en uno y deseo lo mismo para mi vida. Arrancó bien, después de cierto tiempo, el siervo del grupo me dijo, fulana, dejó de participar. ¿Qué pasó? Yo digo, vale la pena visitarla para conocer qué ha pasado, porque era así. No estaba dispuesta a rendir cuentas. Había comenzado a vivir en fornicación con su novio. Ya no quería reunirse con los creyentes. Sabía lo que estaba haciendo. No era la justicia de Dios, al contrario. Quería alejarse porque ya no quería verse y rendir cuentas. El Salmo 32, versículos 3 y 4, David escribe, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Al estar en pecado y no confesar su pecado. El Salmo 38, versículos 1 al 11, hay varias diapositivas. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Consecuencias de vivir en pecado, como uno que conocía a Dios. Esa clase de vida nunca es una experiencia natural para el creyente. Vivir así, Dios estaba mostrando a David que necesitaba confesar. Consecuencias de pecado. Los resultados para el creyente en el versículo 22. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios o esclavos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna.
Libertad del pecado, ya no dominado por el pecado. No es que no peca, pero no es su amo. Ser esclavo de Dios, qué privilegio. El fruto es la santificación y la vida eterna. Implica experimentar la plenitud de la vida eterna, la vida abundante que menciona en Juan capítulo 10, versículo 10. Vida abundante. Experimentar la plenitud de esta relación con Dios. El resumen del capítulo, todo el capítulo, versículo 23. La paga del pecado es muerte, paga muy mal. La remuneración del pecado, muy mal. En contraste, la dádiva de Dios, hablando de la gracia de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado engañó, prometió vida y deleite, pero produjo muerte. La muerte no es solo la pena final de los que no han creído en Cristo, sino la sombra activa que esta muerte proyecta en vida. Si estamos viviendo en pecado, un deterioro moral que sucede. O progresamos con Dios o vamos para atrás. Aplicaciones, estoy por terminar. Una evaluación de mandato o principio. Encuentro aquí una declaración de verdad. Aunque el cristiano era un esclavo del pecado antes de tener a Cristo en la vida, por la obra de Dios en su vida, puso su fe en Jesucristo en cuanto a la salvación y llegó a ser esclavo de Dios para vivir en justicia. Podemos pensar en situaciones alrededor de nosotros. En general hay un rechazo a todas las reglas y a todas las leyes en la sociedad general. La gente piensa que ser libre de cualquier restricción es la meta. Se define libertad, entre comillas, como libertad para hacer lo que quiero. Hacer mi voluntad y no tomar en cuenta a Dios realmente es la definición del pecado. Sin saberlo, la gente se somete al pecado y son esclavos del pecado porque ha querido ser libres de Dios. Distorsión, claro. La única posibilidad de salir de esta esclavitud está presente en Cristo. Cuando creemos en Él de corazón, hay un cambio de amo. En vez de ser el pecado mi amo, llego a ser esclavo de Dios y ya tengo un nuevo amo que me ama. Pensamos en respuesta con unas preguntas retóricas. ¿Cuál es nuestra actitud en cuanto a obedecer a Dios? ¿Deseamos o es molestia? ¿Lo vemos como una imposición o como libertad de no seguir pecando? Como hijo de Dios necesitamos escoger nuestro amo. ¿El pecado o Dios? No hay ninguna comparación. Es obvio, pero tenemos que tomar decisiones. Hemos tomado la decisión de someternos a nuestro amo, presentar nuestras vidas delante de Él. Entendemos que si vivimos en el pecado, no vamos a experimentar la vida de Dios, sino la experiencia sería negativa de la muerte. Si seguimos con la actitud de la sociedad de querer ser libre de toda restricción, nunca vamos a experimentar la vida plena que Dios tiene para sus hijos. Debe ser una decisión definitiva que tomamos, pero una decisión que confirmamos con frecuencia. Soy hijo de Dios. Dios es mi Señor. Jesucristo es mi Señor, mi Salvador.
deseo vivir para agradar al Padre, para agradar al Hijo. Me ha dado todo gratuitamente. Sabe mucho mejor que yo cómo experimentar la vida buena. Oremos. Padre, sigue hablando a nuestro corazón de tus provisiones y las oportunidades que nos das para caminar contigo. Tú provees las fuerzas, tú provees por tu gracia muchas maneras de poder superar las tendencias pecaminosas en nuestros corazones. Sigue obrando en nosotros para meditar en todo este capítulo 6 de Romanos, vez tras vez, para aprender estos principios. Porque queremos, en la profundidad de nuestros corazones, glorificar tu nombre por encima de todo. Tú lo mereces, el Señor Jesucristo lo merece. Pedimos esto en el nombre de nuestro gran Salvador Jesucristo. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,